Ahora sí, muy bien. Bueno, acá estamos, ya se amplió la mesa. ¿Por qué? Porque como ya tenemos los resultados preliminares, necesitamos sí o sí un uruguayo con experiencia que nos ayude a analizar esto que empezó a aparecer como datos oficiales, que obviamente son tendencias, todavía no son resultados definitivos, pero que sí marcan una tendencia a favor del Frente Amplio y lo que se plantea es que hay balotaje. Así que le damos la bienvenida a Carlos Alejandro, compañero, integrante de Carifa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, acá expectante como todos, con mucha confianza. Yo voy a discrepar un poquito con esas cifras que se están dando, porque en definitiva son los primeros muestreos que muy incipientes. Y me parece que, bueno, por lo que ha sido la historia de las distintas elecciones acá en Uruguay, esos guarismos se pueden estirar un poquito más, ¿no? Pero bueno, los números son números y los votos son votos. Así es. Y las elecciones ganan con votos. Bueno, estábamos charlando justamente, acá tenemos a Gerardo, estábamos conversando un poquito del proceso de lo que significó la victoria electoral en Honduras, lo que significa el proceso de la construcción de la CELAC social como un instrumento de rearticulación de las fuerzas populares y de lo que significa, ¿no?, el rol de Uruguay en el caso de una inminente, si no es un balotaje, una victoria ahora será más adelante, ¿no? Pero como escenario, es decir, cómo favorece y colabora a la reconstrucción, a la rearticulación de las fuerzas. ¿Qué lectura tenés vos? ¿Compartís eso? Sí, claro. ¿Qué pensás? Sí, yo estaba escuchando tras de cámara lo que planteaba Gerardo. Y quiero agregar algunos detalles, algunos datos que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos esta coyuntura que hoy vive Latinoamérica. No nos olvidemos que el año pasado se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe. Claro. Estaría bueno que todos, los que nos están viendo y los que nos están escuchando, busquen qué es la doctrina Monroe y cómo pasamos a ser el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y no me olvido que cuando la primera vez que llegué a Honduras y íbamos rumbo a Tegucigalpa, estuve viendo un muro de 3 metros de alto durante 30 kilómetros. ¿Qué es eso? ¿No? Y pregunté, ¿qué es eso? Bueno, era la base de Palmerola, donde está, entre otras cosas, el Comando Sur. Entonces, si bien los mexicanos están muy cerquita, muy lejos de Dios y muy cerquita de los Estados Unidos, los compañeros de Honduras viven no tiene nada dentro, ¿no? Entonces, es complejo, muy complejo. Yo te puedo contar algunas anécdotas que grafican lo que pasó en Honduras después del golpe de Estado contra el presidente Mel Zelaya. Nosotros, como Foro de San Pablo, nunca habíamos podido conseguir que hubiera un proceso de desarrollo de la izquierda realmente en Honduras. Si hay algo que le queremos agradecer al pueblo hondureño que salió a defender al presidente Zelaya, pero que le queremos agradecer a los que le dieron el golpe de Estado, fue que transformaron todo eso en lo que hoy es la realidad política de la izquierda hondureña, que les permitió a ellos tener una gran excusa para salir a la calle, para salir a pelear, consolidar ese proceso que hoy tenemos, por suerte, en una presidenta que realmente ha demostrado que tiene lo que hay que tener para enfrentarse a un enemigo que es tan poderoso, que hace todo lo que hace y que además que lo tengo en casa con un poderío desde el punto de vista bélico, porque ahí no hay otra cosa que belicismo detrás de esos muros, muy importante, y han tenido una dignidad realmente enorme y que todos tenemos que reconocer en la presidenta Xiomara Castro y en todo su equipo, representado aquí por Gerardo, en lo que ha significado el enfrentamiento a un enemigo tan poderoso como el Imperio Norteamericano. Y vuelvo a reiterar, después de lo que ha pasado en Centroamérica, no nos olvidemos el rol que jugó Honduras cuando la guerra de los contras en Nicaragua, todo lo que pasó con Oliver North y el famoso caso Irán-Contras, bueno, todas esas cosas que nos tenían
tremendamente preocupados, además porque sabíamos, teníamos claro cuál era el nivel de persecución política, sindical y de todo tipo que los luchadores políticos y sociales de la izquierda en Honduras sufrían antes de todo eso, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer eso, hay que tener claro de que Honduras necesita del apoyo de todos nosotros, de toda la fuerza de izquierda. A mí no me gusta hablar de progresismo, yo creo que tengo una tesis política que en la época de mi viejo, en la década de los 60, era reforma o revolución, ¿no? Ese era el debate de la izquierda. Hoy el debate de la izquierda es izquierda o progresismo. Yo sigo pensando en signo de izquierda, no quiero hablar de progresismo, porque el progresismo no permite, entre otras cosas, que nosotros hubiéramos desarrollado mucho más todo lo que hicimos durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que terminó con la derrota del 2019, ¿no? Entonces, ese es el debate que tiene que dar la izquierda, es decir, ganar. Nosotros obviamente queremos ganar esta elección, queremos sacar este gobierno neoliberal, amigo de Milei, amigo de Bolsonaro, no lo catalogaría de la misma forma desde el punto de vista ideológico, pero sí muy cercano. Yo no me quiero olvidar de una foto que anda por ahí de el padre de la calle Pou, la calle Herrera, que fue presidente del 90 al 95 en Uruguay, donde hace el saludo nazi frente al pasaje del féretro de Francisco Franco en España, ¿no? Bueno, de ahí vienen. Entonces yo creo que esa parte de la historia, que muchas veces no se menciona, porque creo que cuando nosotros empezamos a no discutir algunos temas en la izquierda, a transformar ese debate en lo que, no voy a nombrar a nadie, pero sí hay una idea que se empieza a generar, sobre todo a partir de la apertura democrática en España, de que aquellos radicalismos de izquierda que se empezó a hablar de radicales o moderados, bueno, cuando empezamos a moderar el discurso de la izquierda y a no ser confrontativos con esa derecha que sigue siendo exactamente igual, o mucho más confrontativa de lo que nosotros pretendemos, nos metieron para adentro esa idea, ¿no? Es decir, que bueno, hay que ser moderados, hay que ser condescendientes, hay que negociar, hay que sentarse, que cuando ellos ni negocian, le pasan por arriba. Hay que ver qué pasa con las investigaciones que están en curso, pero hace unas horas tiraron más de 15 tiros al auto en el cual venía Evo Morales. Entonces, yo estoy pensando de que esto puede ser la mano negra del propio imperialismo norteamericano que exacerbe los ánimos en Bolivia para hacer campo fértil para que haya un golpe de Estado y que pase en Bolivia lo que ninguno de nosotros queremos. Porque además hay un debate político que está centrado en lo mismo que venía planteando antes, entre izquierda y progresismo, profundizar los cambios o seguir negociando con esa derecha que cuando llega al gobierno no negocia y te pasa por arriba. Pero me dejas pensando algo con esto que estás diciendo, porque me quedé mucho con la charla de ayer en la que estuviste, donde hablaban de, bueno, todo lo que fue el proceso de cómo el Frente Amplio fue oposición y qué pasó durante el tiempo que fue oposición. Me parece que Honduras tiene algo de eso también, siendo oposición aprendió mucho, ¿no? Mucha calle, mucha construcción de programa, mucha articulación de fuerzas, hubo como ese saber ser oposición para poder priorizar la construcción programática frente a estas discusiones que incluso por ahí pueden deshilacharnos, desarticularnos, de decir, bueno, para enfrentar al enemigo las alianzas tienen que ser, bueno, izquierda, progresista, todo, creo que el Frente Amplio un poco representa eso, ¿no? Tiene como todo ese abanico de expresiones, es decir, pero todos acá adentro discutiendo que acá en la Casa de Gobierno hay un tipo que está recortando derechos, que está reprimiendo y que está destruyendo los derechos adquiridos del pueblo, ¿no? Qué importante para hacer analogías de procesos, ¿no? Y me gustaría, Gerardo, una reflexión respecto de cómo fue ese proceso de ser oposición para hacerse gobierno y en qué le fortaleció.
a la hora de ser gobierno todo ese camino que transitaron. Pero fíjate que bueno que lo pones así, porque hoy que estábamos con colectivos de debate del Frente Amplio, una de las cosas que yo creo que compartimos, Libertad de la Fundación, la Resistencia, con la historia del Frente Amplio, obviamente, varios años, es que el Frente Amplio fue muchos años oposición antes de ser. De ahí viene esta experiencia. Entonces el Frente Amplio tiene estructuras sociales y tiene una capacidad de organización social alta, más allá de la participación partidaria que es la que le permite participar con el poder de la nación. Bueno, es un partido político que aunque no esté en elecciones, tiene que hacer. Y yo creo que esa es una diferencia de los partidos de izquierda con los partidos liberales o conservadores. En nuestros países, sobre todo Centroamérica, México, los partidos políticos se convirtieron en plataformas para ser diputado, para ser alcalde, para ser presidente y se activaban solamente cuando venían las elecciones y se desactivaban después. Eran además individualistas y clientelares. Entonces eso generó un desgaste de los partidos políticos. No fue un tema de que la gente dejó de creer en los partidos políticos, sino que, como ya lo dijiste vos, la gente no es pelotuda. Llegaban cada 4 años a regalar 3 canastas, pedían el voto y después eran 4 años de pobreza. Entonces, en el caso de Honduras, quien cambia el paradigma es Manuel Zelaya, que cuando llega a la presidencia del Partido Liberal, propone pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, a lo que él llamó el poder ciudadano. Y eso es lo que lo lleva a acercarse a los movimientos políticos y sociales de América Latina, que están en un proceso similar, que están en un proceso histórico similar, y termina con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. De ahí nace la resistencia y vamos superando, siento yo, el poder ciudadano por el poder popular. Y empezamos a llegar a conclusiones que Sudamérica llegó hace 50 años. La importancia del poder popular, la importancia de negar o de enfrentar la democracia liberal participando en elecciones. Suena contradictorio, pero así funciona. La experiencia de Chávez, de Néstor, de Evo, de Lula, demuestran que uno puede negar todos esos principios. La democracia liberal, representativa, a través de las reglas de la misma y empezar a transformar desde el poder de los demás. Entonces, siento yo que eso es algo que yo he aprendido a nivel personal, que es algo que yo siento yo que me permite incluso a mí entender mejor por qué hoy a Libre le va bien. Libre es la primera fuerza política de Honduras, porque Libre existe más allá de las elecciones. Entonces, obviamente tenemos mucho que aprender del ejemplo uruguayo, nuestra sindicalización prácticamente inexistente, nuestra capacidad de redes sociales, de la organización de la población es inexistente. Honduras viene de 40 años de un feroz neoliberalismo que ha despedazado a la sociedad hondureña, pero que ahora se empieza a construir. Entonces, a pesar de las diferencias, ¿no? De que definitivamente Uruguay creo que es de los países de la región de mayor participación de su población en organizaciones sociales, gremiales, de base y demás, Honduras está en ese proceso, pero lo que sí considero que tenemos en común es el hecho de entender a los partidos políticos, y no quiero sonar pamfletario, pero creo que va a ser inevitable, que son partidos de vanguardia. O sea, que son partidos que se colocan al frente de la sociedad para proponerle opciones. ¿Verdad? Entonces, un partido que deja de ser vanguardia, un partido que deja de buscar realmente el poder para interpelar, enamorar, se convierte en un club de amigos, como hablábamos hoy, ¿no? Decíamos que una fuerza política que buscaba el poder no termina de ser una pijamada de amigos todo el tiempo para compartir su vida de manera colectiva, pero dice Mel Zelaya, ¿no? Si no queremos tomar el poder, entonces disolvamos el partido y hagamos una iglesia. Y ahí lo compartimos. Compartimos el cambio. ¿Verdad? Entonces, el ejemplo de, y se enlaza un poco con lo que decía yo,
la presidenta Xiomara Castro está planteando desmontar el modelo neoliberal, privatizador y extractivista. Pero de nada sirve desmontarlo si no construir otra cosa. Y esa otra cosa es el poder popular. Esa es la base de la resistencia hondureña, esa es la base de la refundación. Y vemos aquí en Uruguay cómo después de 53 años, el Frente Amplio hereda una tradición de organización sindical, de organización de base, de organización comunitaria, que un poco viene de la herencia de haber sido una fuerza política sin llegar al poder, ¿no? Que el poder ahí un poco te puede acomodar mucho, te puede volver un poco lento. Para mí eso explica, ¿no? La victoria de hoy del Frente Amplio, que el Frente Amplio sabe cómo moverse en el gobierno y sabe cómo moverse como oposición. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender todos. Interesante. Interesante. En esta clave, Pili, le quiero preguntar a Carlos, y aprovechando la coyuntura, los primeros resultados, hay un ganador en la elección, notable, claro, está discutiendo si hay balotaje o no, digo, pero hay un ganador en la elección, es el Frente Amplio de Uruguay, hay casi 20 puntos de diferencia en los primeros resultados y las proyecciones que se tienen que cargar los datos de Montevideo. El caudal no está explicitado en esos primeros cuadrismos y bocas de urna. Pero me gustaría, y en la clave de la reflexión que hacías recién, Gerardo, preguntarte, ¿qué tiene de nuevo el Frente Amplio de hoy? ¿Qué notas de color, qué aprendizajes ha tenido estos 5 años en la oposición? ¿Aprendió de sus errores? ¿Reafirmó sus aciertos? ¿Qué le ves de lindo, de positivo a este Frente Amplio de hoy, ¿no? De este 2024? Mirá, yo creo que nos va a ir muy mal si nosotros no hemos aprendido nada de lo que nos pasó. Yo creo que sí que hay una parte importante de los Frente Amplistas que comprendieron que si no tenemos un gobierno que realmente resuelva los problemas de la gente, no solo los que ha generado estos 5 años de gobierno de la calle Pou, sino que resuelva los que nosotros no fuimos capaces de resolver en 15 años. Y te pongo uno que creo que es la base, aunque pueden haber desde el punto de vista sociológico diferentes formas de pensar de dónde surge. Pero yo creo que el no haber resuelto el déficit habitacional que tenemos y darle a nuestras familias una vivienda digna donde se empiece a fundar realmente una sociedad que no tenga las características de lo que planteaba Gerardo hoy, ¿no? Un Uruguay de Avenida Italia al sur y un Uruguay de Avenida Italia al norte. Pero en ese Uruguay de Avenida Italia al norte también hay que tener claro que en las capitales departamentales del país y sobre todo en las zonas ganaderas y agrícolas del Uruguay pasa exactamente lo mismo. Y yo quiero traer una frase del compañero Oliver Sereni, nuestro líder fundador general, el Oliver Sereni, que dijo: la cuestión sigue siendo entre pueblo y oligarquía. Y si nosotros no entendimos con estos 5 años de gobierno, después de haber perdido en el 2019, que la cuestión sigue siendo entre pueblo y oligarquía, creo que no entendimos nada, no vamos a hacer un gobierno que resuelva los problemas, porque en definitiva, algunas, no solo las cosas que no hemos resuelto de la calidad de vida de la gente y que la gente el pueblo uruguayo nos estaba reclamando, ¿no? Salud, educación, vivienda, salario digno, todo eso que va en conjunción para sostener a la familia y sacarla de la pobreza. No es simplemente darle una ayuda a través del Ministerio de Desarrollo Social, yo tengo un trabajo digno y por ese trabajo digno me tienen que pagar el salario que a mí me permita mantener mi familia junto con mi compañero, mi compañero, con quien sea. Pero eso es central. Si nosotros seguimos pensando que la forma de sacar a los uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza hoy
6 de cada 10 niños viven en la pobreza en el Uruguay. Una locura. Gente que pasa hambre, ayer hablábamos en la noche, gente que pasa hambre en el Uruguay, somos 3,5 millones de habitantes y producimos comida para 60 millones. Para 60 millones de personas, 20 veces más. 20 veces más de lo que produce el Uruguay, pero hay uruguayos que pasan hambre, que no comen todos los días 3 comidas. Entonces, esas son las cosas, junto a otras, ¿no? Es decir, está el tema de la seguridad exacerbada por los medios de comunicación, que permanentemente están poniendo un mismo hecho de violencia, te lo repiten 40 veces, entonces en el imaginario de la gente, del pueblo, es que estamos viviendo prácticamente en Kosovo en la época de la guerra, ¿no? Entonces, Claro. creo que, y nosotros no fuimos capaces de atacar fundamentalmente las causas principales de esa inseguridad y esa violencia que vivíamos en los 15 años de gobierno del Frente, donde el narcotráfico jugó, donde jugaron los medios de comunicación para generar todas las condiciones para que fuera uno de los temas por los cuales la gente terminó votando a partidos de la derecha que iban a resolver el problema. Hoy toda esa seguridad que dijeron que nos iban a dar forma parte de todas esas mentiras que no resolvieron, pero que además la inseguridad se ha multiplicado infinitamente. ¿Cuál es el relato de eso? De que los medios de comunicación que hablaban de los niveles de seguridad durante los gobiernos del Frente Amplio, hoy no dicen nada. Y hay un blindaje mediático que es impresionante. Si nosotros no ponemos el tema de la pobreza infantil encima de la mesa, nadie hablaba en los medios de comunicación de Uruguay de esa pobreza infantil que se había triplicado en estos 5 años. Entonces, vuelvo a la imagen del principio. Sigue siendo un debate desde el punto de vista político donde nosotros o nos transformamos realmente en esa fuerza política de izquierda que quiera cambiar de raíz lo que planteaba Gerardo que ellos están haciendo en Honduras, es decir, para cambiar de raíz tenemos que dejar de hacer política dentro de un cuartito, llamar cada vez que planteemos un hecho que cambie estructuras en nuestra vida y en la forma en la cual se desarrolla la vida económica, social y política en Uruguay, poner a la gente en la calle a defender los planteos. De ese pueblo organizado, que sí es cierto que nosotros tenemos condiciones de organización muy grandes a nivel del movimiento sindical, del cooperativismo, de las organizaciones sociales en general, pero si nosotros, y voy a poner una figura que creo que el Frente Amplio tiene que ser esa síntesis política de ese movimiento social que se manifiesta y se expresa. 64 creo que fueron en total leyes que se aprobaron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que fueron parte de los reclamos históricos del movimiento sindical en el Uruguay. Paradójicamente, por ejemplo, las 8 horas de los trabajadores rurales, que la frase de la calle Pou es para no votar las 8 horas del peón de campo, es de que no se adapta al trabajo rural, porque aparentemente el tipo tenía que trabajar de sol a sol y por lo tanto... Claro, ¿cómo va a trabajar 8 horas? ¿Cómo va a trabajar 8 horas? Entonces, bueno, aguinaldo, horas extras, los peones rurales, licencia. Nunca en su vida hay gente en Uruguay que trabajó 30 años en el campo y nunca supo lo que era tener un día de licencia, salvo el domingo que iba al pueblo al baile a tomarse una cerveza. Entonces, esas cosas son cambios profundos, cambios estructurales. Y los cambios estructurales son por izquierda. Lo otro que hay que cambiar, en el mismo sentido de lo que vos nos planteabas, es dejarnos de hacernos eco de esta nueva ola que instalaron para ir en contra de los modelos de los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina en esa década ganada, donde los 10 gobiernos, los 10 países de América Latina estaban gobernados por fuerza de izquierda, es de que el debate político lo teníamos que dar en el centro político de nuestros países y nuestra sociedad. Nosotros tenemos que hacer un debate de izquierda. O sea, cuando vos corres a la izquierda hacia el centro, para dar ese debate en el centro, perdés la didáctica y la dialéctica política que tenían nuestros padres en la década de los 70, 70, para convencer a esa
gente que vive en ese espectro político que hoy se llama centro, de que lo mejor que le puede pasar a él y a la sociedad es que ellos vengan a la izquierda. Cuando vos ves la izquierda hacia el centro, lo que estás haciendo es correr la izquierda hacia la derecha. Y cuando te corres hacia la derecha, terminás mimetizado con la derecha, que hace lo mismo, se corre hacia el centro. Acá le voy a hablar de derecha, era prácticamente, le daba vergüenza a los que hoy nos están gobernando en las décadas anteriores decir que específicamente eran partidos de derecha. Nadie hablaba de derecha, todo el mundo eran derecha, eran centro, centro-derecha, o sea, se mimetizaban con todo eso, mimetizaron el discurso y para el pueblo fue lo mismo. El discurso nuestro, corrido desde la izquierda hacia la derecha, al centro, terminamos corrido hacia la derecha, y eso fue el mismo discurso. Y para el votante que resolvió en el 2019 que la calle Pou era más lindo, era más atlético, ¿no? Porque en realidad esa era una discusión de forma y no de contenido y de contexto. Y nosotros tuvimos un candidato que no estuvo a la altura, reconocido por el mismo. Esto yo no estoy diciendo nada que Daniel Martínez no haya dicho. Daniel Martínez en una entrevista que creo que es del diario El Observador, hace unos años, que dice a los 10 días de haber empezado la campaña yo sabía que perdía. Eso lo dice, lo declara él. Por lo tanto, en ese marco nosotros pusimos un mal candidato, ellos un buen candidato y no ganaron. No por las propuestas, sí por ese contexto mediático que yo planteaba y por esa mimetización de la derecha con el programa del Frente Amplio. El programa del Frente sí está hecho. Ayer Ricardo Ehrlich, el coordinador de la Comisión de Programa del Frente Amplio, una eminencia cultural y un acervo de la izquierda insustituible. O sea, fue ministro de Educación, fue ministro de Educación, fue el rector de la Facultad de Ciencias de la República, fue intendente de Montevideo, miembro integrante del MLN Tupamaro. O sea, pero desde el punto de vista intelectual es un tipo con una solidez y una solvencia enorme. Y Ricardo decía, habíamos logrado entre todos construir un programa de gobierno que tenía la característica de que se había nutrido de los militantes de base del Frente Amplio. Pero ojo, también tuvo ese programa y este programa de gobierno que nosotros tenemos hoy, el aporte de intelectuales de altísimo nivel que son parte de nuestra fuerza política. Nosotros seguimos teniendo un acervo cultural importante en la izquierda que está reflejado en ese programa de gobierno. Entonces, acá es cierto, el militante reclamó su cuota parte de participación y de aporte al programa de gobierno, pero tengamos en cuenta que en el comité de base que yo milito, hay médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, que lo único que hacen es militar en ese comité de base. Que no militan de otra forma, esto que planteaba Gerardo es así, ¿no? Es decir, son compañeros de a pie, con una altísima preparación, con una cantidad de conocimiento incorporado, que se ponen a trabajar en un comité de base y no por un cargo político. Claro. Porque ninguno de ellos, hay algunos que sí, pero la grandísima mayoría de nuestros compañeros, ¿no? O sea, participan en la lista como relleno de la lista, como decimos nosotros, y no en la primera línea. Me parece súper interesante eso que decís en relación a los desafíos, ¿no? Más allá de la cuestión del resultado, que obviamente siempre lo que se espera es la victoria y bueno, acá estamos mirando ya, no alcanzo a ver bien, pero con el 27% de los votos escrutados, el 44% es para el Frente Amplio, el 26% para el Partido Nacional y el 15% para el Partido Colorado. No sé si podemos trazar tendencias con todavía. Yo creo que hasta no tener el 50%. Hasta el 50% todavía seguimos, pero me parece interesante, digo, como para poder, las compañeras en Buenos Aires tienen material para seguir haciendo la cobertura, estuvimos haciendo entrevistas allá en las escuelas durante el día y estuvimos visitando allá, digo, para poder irnos para el espacio donde se van a estar compartiendo los resultados y los dirigentes tan importantes que los tenemos, les agradecemos enormemente que se hayan quedado cuando ya toda la delegación internacional partió para... Me quiero quedar con una idea que marcás, que me parece que está muy buena, el tema de decir, bueno, se gana, se es oposición, se construye,
pero ¿para qué proyecto, no? Es decir, las avenidas del medio nos han llevado a caminos muy complicados y la necesidad de radicalizar o de proponer proyectos que estén vinculados efectivamente con lo popular, que conecten y que reconstruyan nuevas formas de dirigencia, nuevas formas de hacer política, que reinventen las que ya conocemos para no quedar finalmente en un lugar de minoría nostálgica o en un lugar de izquierda minoritaria, que es lo que sabemos que no termina alcanzando, ¿no? Tenemos las experiencias de las izquierdas frágiles de Latinoamérica, que son muy buenas en las ideas, pero a la hora de la acción es muy difícil. Entonces, poder tener en marcha, y creo que ambos ejemplos, tanto Honduras como Uruguay, son súper interesantes en ese sentido, tener en marcha proyectos políticos que se han dado debates hacia adentro, habilita disputas de poder, ¿no? Es como que habilita la disputa de proyectos políticos que pueden volver a dejarnos en esas avenidas, en esos lugares incómodos que terminan sentados en las mesas del multilateralismo de la ONU, o realmente transitar hacia agendas más vinculadas a la autodeterminación de los pueblos y a lo popular, que es lo que al fin y al cabo interpela, ¿no? Me parece que como para dejar una reflexión en torno a esto que decías y poder ir cerrando, les dejo la palabra para que hagamos unas palabras de cierre, pero yo me quedo con esto en particular. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo creo que un error que podemos cometer es confundir la eficiencia con la razón. En términos bastante filosóficos, la razón es la voz del pueblo, el poder del soberano. Sobre lo que están basados los estados republicanos, es confiar en la voluntad de la mayoría. Entonces, aunque no estamos ganando, aunque podamos perder, aunque seamos oposición, aunque cueste pasar de algunos países, no hay que abandonar esos principios ni el afán de búsqueda de poder. No podemos ser víctimas de la resignación tampoco. Entonces, yo creo que al final la democracia burguesa, liberal, para los que eran candidatos, era intrascendente ganar o perder. Porque ganaba el Partido Nacional en Uruguay, y después ganaba el Partido Colorado, después ganaba el Partido Nacional, y las cosas cambiaban poco para la gente que era parte de esas fuerzas. En el caso de Honduras, ganaba el Partido Nacional, ganaba el Partido Liberal, y Honduras cambiaba poco. Para nosotros no pueden ser intrascendentes, porque cuando ganemos tenemos que hacer transformaciones profundas, ¿verdad? Entonces, se va cambiando. Si ustedes se fijan, la gente ahora va a votar con mayor sentido de urgencia. Una elección significa más en América Latina, y yo creo que eso es bueno, aunque no siempre gane la fuerza. El hecho de que una elección sí va a hacer un cambio, sí va a ser trascendente, creo que habla bien del esfuerzo que estas fuerzas que hace 40 años, a pesar de tener la razón, no eran competitivas en términos electorales. El hecho de ser competitivas hoy está generando que las elecciones sean algo importante en nuestros países, y que perder nos duela tanto, y que ganar nos dé esperanza. Hay que tener cuidado que estemos con esa esperanza. Ahora, como ya lo dijiste, vamos a ir a acercarnos ahí donde va a estar la gente del Frente Amplio, ya sea para celebrar una victoria en primera vuelta o para prepararse para otro mes de campaña. Pero creo que con un buen ánimo, creo que Carlos Alejandro va a tocar trabajar otro poco, que está bien, que mantenerse en acción permanente. Pero que hoy el pueblo uruguayo le dio un gran voto de confianza al Frente Amplio, confía todavía en el Frente Amplio, ¿verdad? Y el Frente Amplio tendrá que saber valorar y darle el lugar que esa confianza significa. Interesante. Ojalá que no. Un mes más, pero bueno, en realidad un año más, los años que sean necesarios, porque creo que la lucha para nosotros no es un problema solo de elecciones, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Yo tuve el privilegio de ser dirigente
del sindicato de los trabajadores del sistema financiero en Uruguay durante 30 años. O sea, sé que la lucha no termina en una elección ni en otra. Claro. Para el movimiento sindical uruguayo, la lucha de clases sigue siendo lucha de clases, gobierna el Frente Amplio o gobierna a la derecha, no importa. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente y los problemas de las reivindicaciones laborales de mis compañeros siguen siendo las mismas que teníamos en el gobierno de la derecha, las volvimos a tener en los gobiernos de la izquierda. Entonces, porque además ahí está expresada la lucha, es donde se expresa. Lo que tenemos que hacer como Frente Amplio es la síntesis política de eso. Y cuando nosotros somos la síntesis política de eso, lo otro que no tenemos que perder de vista es que cuando resolvemos uno de esos problemas que nos reclaman el pueblo uruguayo, tenemos que tener la capacidad suficiente y necesaria e imprescindible, además, de que haya una comprensión clara de quienes se benefician de esas políticas laborales, sociales, de todo tipo que hace un gobierno de izquierda, como planteaba Gerardo, que tenga claro que lo que le está pasando y la mejora en su calidad de vida es porque hay un gobierno que está jugando a su favor, y no que es como se instaló la previa a las elecciones del 2019 aquí en el Uruguay, es de que todo lo bueno que le estaba pasando al pueblo uruguayo, y sobre todo a las clases medias y media alta, era por una meritocracia personal que le había permitido ese desarrollo, por mi esfuerzo. Y te lo digo porque en el sistema financiero, los trabajadores del sistema financiero, elevamos por encima de la inflación un 25%, lo que famoso a quien pudiera. Lo hemos ganado, ¿verdad? Entonces, pero tanto las empresas como la propaganda subliminal de los grandes medios de comunicación transformaron esos resultados en un resultado que era por la meritocracia y no porque nosotros, como sindicato, estuviéramos peleando en los consejos de salario, en las comisiones tripartitas con las empresas. Estamos hablando de empresas, ¿no? No sé si se puede nombrar, pero toda la banca, no quiero hacer ningún chivo ni regalarle propaganda a ninguno de ellos, pero es la banca es la banca extranjera que existe en todos nuestros países, que lo único que hace es poner una gran aspiradora chupando los recursos de nuestro país. Contra esa banca es que nosotros estamos luchando. Para si el gobierno no tiene la capacidad de expresarse y de plantear que cuando te compras el apartamento, cuando viajás, cuando vas de vacaciones al Caribe, un trabajo político, cultural y tenemos que tener el desarrollo necesario para que la gente comprenda eso. Y lo otro que tenemos que tener claro es que el enemigo es un enemigo muy poderoso y nuestra única fuerza es la del pueblo organizado, el pueblo en la calle, defendiendo las conquistas que un gobierno de izquierda le permite plasmar en leyes, en mejoras, etc. Sé que estamos en tiempo de irnos, pero... No, pero clarísimo, clarísimo. Me parece que entre los dos hacen una síntesis en cuanto a lo que nos interesa, ¿no? Ese elemento político no hay que perderlo, porque nuestra tarea como partido político es que no engañen al pueblo y tener claridad absoluta a la hora de las señales políticas cuando las damos. Entonces, ese debate que tenemos, el Frente Amplio es una fuerza política en disputa. Es una fuerza política en disputa permanente, donde todos hinchamos un poquito a la hora de generar las discusiones que nos permiten llegar al programa y a los debates políticos de la coyuntura diaria en el Uruguay. Porque eso es lo otro, el Frente discute toda la semana la fuerza política en su mesa política, en su coordinadora, en su comité de base, en las fuerzas políticas de los partidos políticos que integran la dirección del Frente, discutimos los temas de coyuntura. Y después se lauda en la mesa política nacional todos los lunes, donde ahí tomamos posición sobre los distintos temas. Entonces, muy hermoso. Me deja, creo que, y justamente esto de entre Uruguay y Honduras, me deja un sabor dulce que a mí me gusta, ¿viste? Que ese sabor amargo no me gusta. Una cosita antes de terminar. Y lo otro tenemos claro nosotros que tenemos que ganar el último domingo de noviembre, si no ganamos hoy, el 24 de noviembre tenemos que ganar, porque no es lo mismo para la coyuntura política latinoamericana y caribeña
que nosotros estemos fuera de ese contexto de Claro. un gobierno de izquierda. Mire que le dicen el paisito, ¿no? El El paisito puede hacer daño. Para el A ellos les imperialismo sirve. y las oligarquías nacionales. Tal Algún cual. día hablaremos de nuestro prócer, de Morazán, de Artigas, de San Martín. Hermoso, se viene Habría que hablar, el y habría que hablar de eso, ¿saben por qué? Porque en realidad fueron los grandes traicionados de nuestra historia. Y los que traicionaron a nuestro Háblame de Artigas. a Artigas, a San Martín, a todos, a Bolívar, a Morazán, a todos los que crearon nuestras naciones. Los grandes, los traidores más grandes fueron nuestras oligarquías que sustituyeron al reino de España en nuestros países cuando la primera independencia. Tenemos que lograr la segunda. El enemigo, yo creo que es un poco más poderoso que el Ya vamos. No les tenemos miedo. No les tenemos miedo. Vamos con ustedes. Bueno, pero hay que plantearlo así. Gracias, Gerardo, gracias, Carlos, de verdad, un placer, profundidad y además esto, una mirada que no solo es que es la que pretendemos denodar, ¿no? Que no solo sea igualismo electoral. Acá hay una mirada de la geopolítica que se está poniendo en juego, de la integración regional que está poniéndose en juego en cada batalla y en particular hoy en el Uruguay, de un escenario electoral que tiene un marco político más amplio y que, por supuesto, eso es lo que nos motiva a estar haciendo comunicación, ¿no? Con compañeros, con compañeras, ¿no? Una comunicación que esté jugado en la decidida victoria de nuestros pueblos y es un placer contar con sus diagnósticos, análisis. El agradecido soy yo. Y nos vamos para Cúncar. Nos vamos para Cúncar y seguimos con la transmisión en vivo desde Buenos Aires, donde tenemos un montón de información más que estuvimos recopilando estos días. Y obviamente seguimos ahora con la transmisión con los medios que están retransmitiendo.